para ser entendido. Sí, O sea, es un poco pretencioso también. O sea, dentro de todo este proceso del libro, sí me conflictuaba el llegar a ser tan pretencioso con el proyecto porque, mm, o sea, sí me imaginaba que se leyera el libro muchos años después y empezaran a hacer como una investigación del libro y encontraran que no nada más era como un montón de poemas, sino que todo estaba alineado. O sea, sí me iba con esa idea, pero me regresaba el golpe de que tanto el ego me hacía trabajar hacia esa idea, ¿sabes? Y, me, y dejaba como de personalizar el libro y que el libro fuera la misma obra, ¿no? O sea, no sé, es complicado, es muy complicado, se me hace muy complicado porque no, o sea, aún trabajando tanto con ese proyecto, no tengo como una idea clara de para empezar, el libro como tal es limitante, es muy limitante. O sea, el libro impreso como tal se me hace todavía una concepción muy limitada de la literatura, a lo personal, ¿sabes? Porque o sea, dentro de las artes han habido muchos avances, de la fotografía, del cine, de la música, en el que los avances que te han dado las herramientas digitales te dan como mucha más eh, a- eh, cap- herramientas para trabajar en diferentes formatos musicales, digamos, pero el libro termina siendo siempre encajándose o limitándose en esa estructura de letras impresas en papel, ¿sabes? Y desde ahí ya hay como una gran limitante de lo que puede uno tratar de proyectar. Y desde ahí ya empezaba yo con un dilema de y si quiero meterle música, y si quiero meterle animación, y si quiero meterle cosas al libro al poema que le dé como más intención, o sea, ahí o sea, ya estoy limitado, ¿sabes? O sea, el mismo libro para mí de ahí nace una parte de la idea del libro debería como evolucionar y volverse a veces estelas mayas o estelas que puedes encontrar así como visiones apocalípticas donde encontrabas como una estela y descripciones de cómo era la humanidad, ¿no? O conceptos poéticos ahí que describiesen como la humanidad y esos que eran como la evolución del libro y cosas así se me hacía como la loquera de eso. No sé, ¿qué tanto se puede estudiar un autor? O sea, quién sabe, o sea, soy un cabrón, porque no sé. Pero a ver, el punto de Ernesto, ¿no? O sea, de la presentación del libro. sí. Oye, Ernesto, ¿piensas en tu lector o en tus lectores cuando escribes? No tengo lectores, Memo. No, no. Ah, sí tiene. O sea, claro que tiene. Sí, déjate de Este, babadas, sí, sí tienes el círculo en el que estás, todos te escuchan o tus escuchas. Vaya, si los haces es- orales. sí, no, para hacer el texto, dices, como para escribir un poema o así. Sí, sí, cuando escribes te toca la palabra muerte, piensas o Ujú. escribes En alguien pensando para, en que lo van a leer ellos o el que te van a escuchar leerlo a ti o lo, o que lo van a lo escuchar. escribes para ti decir, bueno, yo pienso sobre la muerte y ya avientas tu poema Ujú. o piensas en ellos cuando lo escribes. Pues yo creo que igual pasa de varias cosas, porque, o sea, directamente hay temáticas que me interesan a mí, solamente a mí, ¿no? Como evidentemente le interesan a más personas, pero por, digamos, no sé, un tema que viene de una experiencia. Te platicaba la otra vez, no, los del supermercado, pues o sea, como que esos me interesaban, o sea, como que se me ocurrió, o sea, era una temática que me interesaba abordar, no sé, yo estudié antropología y me interesaba
abordarlos así, digamos, una cosa antropológica, de historias de vida dentro de ese sitio. Y digamos que lo desarrollé pensando en satisfacer esa curiosidad y esas cosas. Pero, por ejemplo, hay algunas temáticas, pues una vez salió una temática de un escritor, que te dije la otra vez, salió un escritor chapaneco como de culto, y entonces, o sea, ese sí lo hice pensando en que cuando lo iba a leer, qué personas iban a estar porque además los utilicé como para hacerles como para hacer una especie de viñetas, de caricaturas de ellos retratados en la historia, ¿no? Entonces ya iba yo, o sea, ya sabía yo que cuando lo iba a leer en qué contexto y quién me iba a escuchar y algunos guiños digamos, de escribir, los hacía ya intencionados, ¿no? ¿Qué otra cosa, qué otro, digamos, qué otra situación se puede dar? Eh, Por ejemplo, bueno, una vez conocí a un señor que ahora es mi amigo, pero lo conocí en un bar y él como que llegó me daban chance de leer en las noches y como que me dijo, bueno, como que no me escuchó ni nada, como que él llegó tarde y le mostré como las hojas que llevaba y esa vez él me dijo, ¿no te gustaría escribir como utilizar algunas cosas más clásicas de la poesía? Que yo, no sé, hacía poemas que sí de Mario Bros, ¿no? Unas loqueras así. Y entonces como que me acuerdo que a partir de esa vez empezaba a utilizar algunos recursos influenciados por ese consejo de ese señor, ¿no? Como unas cosas más clasiconas, ¿no? Mezclándolas. O sea, como para responderte esto de como entiendo, como si alguna vez te ves como influenciado por saber que alguien va a ser tu receptor y digamos, haces en el poema una especie de ejercicio comunicativo, ¿no? Que es como códigos de comunicación dentro del poema, que muchas veces en la poesía nos abocamos solo a la parte lírica y como que solo lo que sentimos. Y digamos que evidentemente en la parte lírica no tienes esa reciprocidad hasta que alguien te lee, pero por ejemplo, no sé, hay otros momentos en el que sí que intentas hacer una especie de acto de más que un poema totalmente lírico, hacer tal cual, así como la clase de comunicación, así receptor, emisor, y que aunque no haya una retroalimentación, que la otra parte se convierta en el emisor, pues, pero sí hay, digamos, contextos digamos, que te obligan o que te invitan a hacer ese ejercicio. Me acuerdo, por ejemplo, estuvimos haciendo unos eventos en unas lecturas y la última lectura la hicimos en un basurero que aquí de San Cristóbal, le hicimos como afuera del basurero, entonces, eh, y era horario laboral, entonces la gente que estaba ahí en el basurero como que está trabajando, como que se paraban de que pues estás ahí justo al lado de ellos, ahí en el basurero y que te escuchan. Entonces, por ejemplo, casi todos los que llegamos esa vez como que llevábamos como poemas con la intención de hacer interlocución con ellos. O sea, incluso la misma dinámica del evento era montar como una especie de tendederos gráficos para que la gente que llegase a tirar su basura ahí, porque es un tendedero que está como en la zona del mercado, que es súper concurrido, y hiciera el ejercicio de interaccionar, de arrancar la obra gráfica y llevársela. O sea, como que hay contextos, mm, digamos, que se pueden trasladar contextos vivenciados en el libro o vivenciados en la parte oral que te invitan, ¿no? A hacer un ejercicio de comunicación. Como comentario, o sea, creo que, o sea, tu poesía o tus poemas, o sea, están como hechos para ser escuchados, ¿sabes? O sea, cada vez que te leo, o sea, tus poemas es imposible no
pensar que los estás leyendo en voz alta, ¿sabes? Se los estás leyendo a la gente, porque tanto como la temática, como la forma en la que los lees, o sea, todo tu estilo está como, o sea, uno piensa que está más como diseñada que la gente los escuche, ¿sabes? O sea, no sé, no, está chido, ¿sabes? Porque hay como una, una intención mucho más hacia la poesía, hacia la gente, ¿sabes? Que algunos veces nos alejamos de ella. O sea, pero tu poema acerca a la gente, con personas que no tienen como mucho contexto de la poesía. A veces ni siquiera saben que están escuchando un poema, muy probablemente están escuchando una anécdota, ¿sabes? Pero en realidad tu trabajo poético para mí sí está como mucho más encajado en que la gente lo pueda escuchar, aunque sientas que no lo haces para la gente. O sea, para mí sí, 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 sí te veo más así como eso. Lo cual no está mal, o sea, es un formato completamente distinto. O sea, y algunos, te digo, algunos optamos a veces por una poesía que aleja mucho a la gente de la poesía y tú lo acercas, o sea, tú lo que nosotros lo alejamos, tú lo acercas muchas veces más. Sí, está ese tipo de escritura de poesía que está hecha para hablarse, para decirse en voz alta, y poesía más íntima, ¿no? Más tú y el poema. Pero sí, estoy de acuerdo con Gallegos que tu poesía es para la banda, es para el barrio. Oye, Renan, ¿qué prefieres? ¿Imagen, ritmo o concepto para tu poesía? ¿Qué te gusta escribir? Mostrar Eh, imágenes que lleven el ritmo, una mezcla, meter conceptos. pues, no sé, creo que acabas de mencionar como tres cosas que hago. Porque, o sea, como que esto sí como que la banda me dice, bueno, antes una señora me dijo como que como que lo que me escuchó aquella vez como que se le hacía que era muy rítmico, ¿no? Incluso sí, o sea, como que a veces como que lo hago o sea, cuando ya estoy haciendo correcciones, como que meto mucho el oído a la hora de hacer correcciones, pero también hago cosas así de ver que es esta palabra, buscar algo, digamos, si hay que solucionarla porque no me funciona, buscar una que digamos, semánticamente o que arquetípicamente tenga un significado, ¿no? Tenga un sustrato más, o sea, porque alguien lo va a leer de rápido y va a decir, "Ah", pero aspirando a que alguien va a leer detenidamente y que va a hacer el ejercicio friki que luego hacemos muchos de ir a buscar en el diccionario o buscar el significado de la palabra. Y, por ejemplo, que luego también hago cosas como de hacer, como en todo el poema, una especie de juego. O sea, como hacer esto que le llaman esto de la inventiva varia, que es como utilizar estructuras, sí, estructuras o escritas, ¿no? Digamos que son de otros oficios, que son de otros campos semánticos y utilizarlos en la poesía. Por ejemplo, que hacer, bueno, andaba, no sé si no, andaba unos poemas que eran como tipo comerciales, que eran como speech publicitarios o que son como anuncios de radio o sea, como esos tres conceptos que dijiste, ahora, o sea, como si agarro un poema y trato de sustraer solo uno, como que me doy cuenta que hago mucha mezcla de eso. Pero yo creo, yo de decidir, de elegir uno, yo creo que soy más parece ser que tiendo más al ritmo que al, o sea, pareciese que tiendo más al ritmo. Ujú.
Y lo rico es que piensas en un lector y que mezclas estas variantes. O sea, no se trata de solo pensar en un concepto, sino es enriquecido por una imagen que lleva el ritmo, el que te va llevando a la catarsis, porque tus poemas, quizás no todos, pero los que te he escuchado, o los que escuché cuando estuvimos allá, llegaban a un punto catártico, o sea, sí tenían un proceso con el ritmo para llevarte a la catarsis, y eso me gustó a mí mucho de ti. De hecho, me acuerdo que estamos ahí en el bar, y Gallegos me dice, ven, te va a leer Brennan para que grites. Y bueno, pues ya hay un chiste local, ¿no? Pero sí estuvo, sí es catártico, o sea, no porque lo haya dicho Gallegos, vete, pero sí el cotorreo que traías en ese tiempo te llevaba a eso, te llevaba a la euforia, te llevaba a gritar, y tú lo provocabas. O sea, sí estás pensando en un lector o en un escucha, si estás, no sé si consciente o inconscientemente, pero eso me latió mucho del performance que armaste. Oye, ¿qué Ahí me van a contar prefieres? cuál era el chiste local, ¿eh? No, te van a regañar. Oye, ¿qué te gustaría más? Que entendieran todos tus guiños en tus poemas, ya sea leídos o escuchados, o que a partir de lo que escuchen, de lo que lean, Ujú. de ahí interpreten y surjan otras cosas. Digo, no es que ¿Cuál era selecciones una, pero, cuál pero era son la dos primera? opciones. Uno, que entiendan todo lo que tú escribes, o todo lo que tú lees, o más bien lo que cantas en voz alta, Ujú. o que a partir de tu poema surjan otras ideas. Mira, puede, ya pensando la pregunta, porque como que trae jiribilla, trae capsia. Sí, sí, dale, ahí te va. En lo que Aunque, piensas, déjate platico. No es pregunta capciosa no, ni va con trampa. O sea, es porque si mera la curiosidad. respondo, mira, voy a responder la primera, pero voy a quedar como ególatra. No, O sea, aspiro a ser, bueno, uno aspira a que lo escrito se entienda. O sea, como a ser entendido, sí, o sea, como que diga, este poema, este tío lo escribió, para esto. Y, ya, digamos, ya con ganas de abarcar también la segunda opción, es que a partir de ese entendimiento, pues, digamos, la lectura o la escucha, eh, el receptor es un otro espíritu creativo, pues evidentemente creo yo que le evocará otras cosas, ¿no? que, No que sé. está, que está genial, porque les comento esto. Igual ahorita me gustaría escuchar tu opinión, Gallegos, porque una vez pasando ahí por la escuela de filosofía, por las aulas, pues ahí estábamos juntos. Iba por el pasillo y escuché a un profesor decir, es que lo que Nietzsche quiso decir, y me quedé pensando eso con lo que Nietzsche quiso decir. Leyendo a Nietzsche, comentaba que, que sus lectores no iban a ser de su tiempo, que él escribía para futuras generaciones, que lo iban a entender, porque su generación no lo iba a entender, que él era tan chingón que las generaciones siguientes iban a entender mucho de él. Y escuché muchas veces en las aulas y en los pasillos, es que yo soy nietzscheano. Tampoco entendí eso. Digo,
sabía a qué se referían con eso de ser nietzscheanos, pero me llamaba la atención que el vato decía que un discípulo de él sería aquel que no fuera su discípulo. Es decir, aquel que generara su propia visión, su propia filosofía de la vida. Y entonces a mí, digo, a lo mejor en mi ignorancia me daba risa que un profesor dijera lo que Nietzsche quiso decir, como si fuera dueño de la verdad y del entendimiento de Nietzsche para decir, yo quiero decir esto, ¿no? Que bueno, tiene un libro que escribió, ¿Este maestro? ya al final, no, Nietzsche escribió un libro al final de su vida que se llama Ecce Porque, Homo, donde él explica qué es lo que quiso decir en sus libros, ¿no? O sea, literal, él dice, en tal libro mi intención fue esta, en tal libro fue esto, en tal libro mamoneé con esto, en tal libro, como que ya cerca la muerte se sincera y dice, va, tengo que, a lo mejor es necesario decir un poquito más para que la banda entienda un poco más esto. Y otra cosa, cuando estabas diciendo, bueno, estamos hablando gallegos acerca de este rollo de, de si querer explicar o no explicar, me acordé de Cortázar con Rayuela. En este juego, si él no pone esta idea de decir, bueno, te propongo que leas primero tal capítulo, luego te brinques a otro y hacer una secuencia que yo te voy diciendo para que lo entiendas de una forma, y está la opción que lo leas como cualquier libro, de principio a fin, y entenderás a lo mejor otra cosa. Y, y probablemente entenderemos muchísimas cosas, porque es bien complejo el entender a alguien sin saber acerca de su vida, sin saber acerca de otros textos que haya leído. A mí se me hace muy, muy, muy difícil entender a alguien con un solo poema. Se me hace como que se queda uno corto. Digo, quizás porque soy muy ignorante, pero a mí la curiosidad me mueve a conocer un poco más, incluso acerca de su vida, y quizás se pueden entender o se pueden inferir más cosas acerca del poema. No hay respuestas buenas ni respuestas malas. O sea, todo escritor lleva por ende un ego natural de querer ser leído y entendido. Creo que la naturaleza humana de querer ser entendido. ¿No? ¿Qué opinas, hermano? Ah, que quería contar esto de, bueno, y ahora ya se me está olvidando, pero, este, que igual hay como, hay diferentes manifestaciones del poema, ¿no? O sea, como justo, bueno, me estaba como viniendo a la mente por lo que estabas diciendo de no poder, de cuando lees un poema y digamos, te preguntas tú como lector por la persona que está detrás, el que escribe ¿no? Como buscando una especie de hilo biográfico dentro del poema, pero hay, digamos que otras manifestaciones en las que directamente el poema es digamos, una especie de acto en sí mismo, ¿no? Como un escenario en sí mismo en el que, o sea, por ejemplo, es como, no sé, pienso como en algunos poemas como estos que son de bestiarios, ¿no? De álbumes que son poemas sobre animales, ¿no? Y que el poema solo intenta, digamos, hacer una especie de utilizar el arquetipo para hacer una explicación o una acotación, ya sea, no sé, una crítica a lo social humano, o no sé, ¿me entiendes? ¿No? Como que es una especie de fotograma en sí mismo ese poema, ¿no? Claro, hay otros poetas o poemas que digamos que en su poesía
acuden a lo testimonial. Entonces, por ejemplo, ahí puedes ir, vas rastreando como hilos biográficos, pero sí, o sea, como que se parte en miles, ¿no? Como muchas manifestaciones. Sí, yo también creo que, o sea, eh, que la misma obra es la que habla por sí misma, ¿sabes? O sea, que pensar que puedes como eh, buscando datos del autor o contextos históricos del autor, puedas entender por qué escribió así, es una cosa, ¿no? Pero la misma obra, al pensarla, por ejemplo, atemporal, debe estar alejada también del mismo autor y de los contextos históricos, ¿no? Porque no solamente escribes como para complacer a un lector, sino para un hecho futuro. Ah, no sé, es raro porque sí, es eso que dices quiso decir, Nietzsche quiso decir esto, es como de apropiarse de algo que no es tuyo, ¿sabes? Y eso no es imposible. Muy apenas si el mismo autor probablemente pueda explicar su propia obra o como para que alguien más venga y diga, ah, sí, yo sí sé exactamente qué quería decir, ¿no? Pero si no, también, si no dejamos como a la libertad de que alguien pueda apropiarse de todo. A la pregunta, si prefiero ser entendido o que mi obra genere como otras obras, prefiero así 1000 veces la segunda porque yo estoy a favor de que se apropien digamos, de mi poema o de mi trabajo y que de ahí tomen lo que sea necesario y creen lo, lo, lo que quieran, ¿sabes? O sea, estoy mucho más a favor de que creer, entenderme como si yo fuera como un faro de conocimiento o de luz, prefiero que mejor me vean como lo que quieran y que ellos mismos me interpreten y generen una, una obra. O sea, tanto como lo creo, como lo trato de llevar a cabo en la animación, como en la editorial, eh, dentro de las Dentro de la editorial hay unas pequeñas etiquetas de Creative Commons que te permiten, como dentro de la otra parte de derechos de autor, aceptar que al momento de tú subir tu obra al internet, prácticamente estás dando tus derechos de obra a quien pueda bajarlos. Y es como decir, ok, acepto que puedan copiar mi obra y que puedas o darle atribución al autor o que no le puedas dar ni siquiera atribución al autor o hasta que puedas como hacer, trabajar, puedas cobrar haciendo intercambio monetario, ¿no? O sea, estoy a favor yo del plagio, estoy a favor de copiar las cosas y generar otras cosas. O sea, ya también copiar tu obra y presentarla como tuya, pues también ya es una chafa, ¿no? Pero sí estoy a favor, o sea, estoy mucho más a favor de creer que debamos como entender qué quiso decir el autor y como mejor tener así, yo entendí algo, tú entendiste algo y cada quien de ahí genera una obra totalmente personal. ¿Sabes? O sea, prefiero a que me entiendan, que una realmente es un concepto muy extraño que puedas entender a la persona o a la misma obra, hablando sobre si queremos entender al autor o queremos entender la obra y es como, por ejemplo, en lo personal, eh, me gustaría que mi obra hablara por sí misma, hablando del libro. O sea, y ya se pone como a investigar sobre cómo fue la estructura de los libros anteriores, se pone a explicar a mí, normalmente se desacrediten muchas cosas y tal vez no terminen valiendo lo mismo que sea la obra, ¿no? Así que, por ejemplo, y siempre me pongo a pensar de que si me pongo a investigar, digamos, una película, ¿no? Me gusta una película, pero empiezo a investigar del director y empiezo a saber que el director es un hijo del carajo. Entonces, como que entonces la película ya no vale tanto.
o del libro, o que digamos que empiezas a investigar el libro y te parece una obra maravillosa y te profundiza en un montón de temas, pero empiezas a investigar al autor y el autor termina siendo un hijo del carajo, entonces como que se vuelve raro, ¿sabes? No sé. O sea, a veces como que debemos a veces quedarnos solamente con la parte de la obra, a veces sí tenemos que investigar porque contextualiza muchas cosas, pero es complicado. O sea, a lo personal prefiero que mi obra no se entienda porque muy probablemente ni yo, o sea, estoy consciente de que ni yo mismo la entiendo al 100% y que de eso se generen muchas más cosas. O sea, y hablándose de lo que sea, ¿no? Como desde que agarren frases y las copien y las transformen o hagan lo que sea. O sea, no tengo ningún tipo de problema con ello. O sea, sí estoy muy a favor de que nada es tuyo. O sea, lo que estás creando no es tuyo realmente como para creer que este, se te deba dar el crédito y el entendimiento de una interpretación, sino solamente fue una interpretación de la que tú le diste la percepción de la vida. Chingón. Brana, ¿quieres comentar algo? Tu micrófono. Prende tu micro, Brana. ¿Sí está hablando? Sí. No, prende el micrófono. Prende tu micro. El viejo truco de micrófono apagado. Nada, quería agregar, bueno, la otra vez hicimos una lectura ahí en el colectivo y que ah, discutía esto, ¿no? Era digamos que partía de una discusión, digamos que etimológica de contrastar la palabra creador y lo que significa como la cuestión de creación. Nada, se enrollaba y hacía para arriba, para abajo, para izquierda, explotaba. El caso es que el tío en el texto terminaba proponiendo que en lugar de creación y de creador, se retomase, aunque nadie va a retomar eso, el término como de continuidad social, o sea que el acto creativo, más que un acto de creación así espontánea que evoca más a algo teológico, evocaba a una continuidad y es y justo una continuidad social, porque estamos hablando de que son personas que retoman eh, información, elementos, conocimientos, cosas planteadas en un texto, en un soporte, en una canción, vete a saber en qué otras cosas, y digamos que vamos creando, vamos haciendo como un reciclaje y recreando, reutilizando, o sea, como se va, digamos, o sea, no hay nadie va creando ahí un poema sin influencia de nadie, ¿no? O sea, como que ya sea que agarras un verso, ya sea que todo el concepto, ya sea que una idea, o sea, o sea, son traslados, son transposiciones y digamos que yo pienso que igual hay como ciertas cosas éticas, ¿no? O sea, como lo que decía Jesús, ¿no? De tomar un texto tal cual en el que tú no has metido absolutamente nada de malo y lucrar con él monetariamente, pues eso es de que te empalen, viejo. Eso es jodido, ¿no? O sea, y ya no Pero, hablamos, o sea, ya no digamos solo hasta monetariamente, sino el darte claro, caché de que tú lo hiciste, sí, sí, también ya, has ya, metido, ahí ya no. si no, no es de Dios, si no. Pero, o sea, como que, o sea, son límites éticos
y que al final, o sea, independientemente de que nosotros podamos tener una posición, pues al final son decisiones, ¿no? También, o sea, como también lo que decías de, porque comentaba Jesús acerca de, digamos, como esta cosa que está ahora más en boga, ¿no? Como las discusiones bueno, y que siempre, o sea, me acuerdo que cuando hemos, no sé, cuando coincidimos en Mérida también se hablaba, ¿no? O también he escuchado muchas veces esto de si a un escritor alguien que tiene una obra, o sea, se le juzga únicamente por la obra o también por su vida, ¿no? Y al final, pues también son decisiones, digamos, como lectores o como espectadores o como escuchas, son decisiones, digamos, políticas de ser un escucha o un lector activo y al final tú decides, ¿no? O sea, mira, voy a ver tal película de Lars von Trier, de este tío, y, y resulta que eh, en la película hizo sufrir a tal persona y no sé qué. Ya, yo decido si lo mando al carajo y no veo más películas de él. Y al final no pasa nada porque hay tanto en la continuidad social creativa esa que hablamos que no te, o sea, puedes tomar tu decisión de qué es lo que quieres consumir, ¿no? Y hacia qué es hacia qué va encaminado tu decisión. Comentabas esta idea de no, más bien es parecido como la idea de que la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma, ¿no? Unos transformadores literarios o transformadores artísticos, que pues sí, utilizamos muchas veces palabras mamadoras, como creador, soy bien chingón, ¿no? Soy el creador de tal cosa. Y pues sí, como dices, en verdad somos transformadores de alguna manera, transformamos lo que hay y tenemos un placer exquisito por transformar, no sé por qué, pero es parte de la naturaleza el querer transformar todo a huevo. Se me hace interesante y creo que eres la primera persona, Gallegos, que habla sobre el plagio con tanto gusto, digo, claro, entendiendo que no es un copia y pega, ¿no? O sea, sí, eso sí, sí, pues creo que todos estamos de acuerdo en que sí es muy manchado de decir Esa copia es y pega y toda le una pongo línea, ¿eh? mi título como ha pasado en muchos registros de inventos, ¿no? Que alguien más lo inventa y un güey tiene una pelea a registrarlo, va y lo registra, ¿no? Que bueno, pues ya esa es otra historia, pero se me hace interesante esta idea que tienes de decir, va, transfórmenlo, agárrenlo, moldeenlo, hagan lo que quieran con él. Se me hace interesante porque incluso hay banda que puede ser muy celosa de las ideas, cuando las ideas pues no, a lo mejor ni son nuestras, ¿no? Como dices, a lo mejor solo Sí, somos... pero es que esto viene, perdón. Es que esto viene como muy peleado, o sea, la propiedad sobre la obra, o sea, no es realmente como una idea que nazca, fue una idea que se fue implantando sobre el derecho de autor y el derecho de autor, el beneficio económico de la obra. O sea, y el problema es que el derecho de autor hace muchos años solamente las tenían las personas que tenían dinero y ganaban más dinero sobre la misma obra, ¿sabes? O sea, y de ahí se fue implementando sobre que tu propiedad, tu propiedad, tu propiedad, y al final de cuentas solamente es para ganar dinero. O sea, no es como que realmente no estoy en contra de las personas que ganan trabajando de la literatura, de la misma obra, ¿no? Obviamente es un negocio y es igualmente respetable, pero la visión a veces de escritores independientes que trabajamos en el Internet, que subimos nuestra obra y que están expuestas a que puedan ser copiadas en cualquier momento, o sea, y tener tanto recelo por la obra es una idea que no es nuestra, o sea, es una idea que se nos fue inculcando por creer que me lo van a robar. ¿Robar qué? O sea, o sea, ¿qué te van a robar? O sea, tu inspiración. Le hablamos de que todo esto es una cuestión que se ve como un acto divino o teológico, cuando en realidad es un acto social. O sea, pensar la poesía.
ajeno al contexto social, es como no entender las cosas. Se va a pagar. ¿Eres comunista, Gallegos?